muchísimas gracias por aceptar mi invitación a este programa. Muchas gracias, es un honor para mí que sea un poco contigo. Yo sé que dentro de todo tu programa, toda tu palabra ayuda a mucha gente. Y para mí es una suerte que pueda compartir un poco contigo. Sí. La suerte es mía. La suerte es mía, René. Cuéntanos un poquito cómo te ha ido con esta visita aquí en Estados Unidos. ¿Cómo sientes el país? ¿Cómo sientes a la gente en esta visita que estás haciendo este nuevo año? Bien, es varias veces que vengo aquí a Estados Unidos. Tenemos de voluntario a varias ciudades, de San Francisco a Washington, a varias ciudades, aquí a Miami, a Los Ángeles y otras, y Dodge City. Y es verdad que esta vez mi conferencia me permitió de encontrar de personas un poco más americanas, puedo decir, y somos a punto de ver qué mensaje puedo transmitir realmente a los americanos por tocar un poco más dentro del país, la gente misma, aquí. Okay. Y sí, soy feliz de venir aquí, sí, claro. Y nosotros más que vengas, y que vengas varias veces. Fíjate, René, la intención de este programa, lo que yo busco, es que las personas conozcan más a René May, el ser humano. No tanto René May, el que convive con los ángeles, sino René May, el que convive con los seres humanos. Yo deseo que al final del programa las personas digan, yo también puedo ser René May. Esa es la idea. Y sin importar las situaciones o las experiencias dolorosas que han tenido a lo largo de su vida, cualquiera puede aspirar a ser René May. Y cuando digo René May, no me refiero tanto al personaje que tú estás representando en esta reencarnación, sino a René May como una filosofía de vida. Eso de ayudar al prójimo, en pocas palabras, y es muy simple, el amor incondicional en acción, que no se quede solamente en palabras como tú dices, sino en acción. Entonces, la idea es llegarle a ser René May, el ser humano, cómo ha sido su proceso a lo largo de toda esta vida para llegar a ser lo que eres hoy en día. Si me permites y me das tu autorización, ¿podemos indagar en ese René May? Sí, la primera cosa es que nunca, de verdad nunca de mi vida me siento dentro de un nivel superior o de conciencia, no sé qué. Eso no, nunca. Espero que nunca voy a tocar eso. Me siento vivir dentro de una vida paralela, sí, es verdad, paralela sí. Paralela. Paralela porque no me mezcla mucho dentro de la sociedad, no porque no me gusta a otro, no, no por eso. Es que toca tantas miles y cientos de miles de personas que por obligación necesito de tener una vida un poco diferente. Y es por eso que yo vivo en paralelo de la sociedad. De otra parte, nosotros venimos a la Tierra y tenemos una vida, y esta vida tiene un tiempo, a veces es larga, a veces es más corta por alguna. Y eso es una experiencia, porque te ayuda a entender es dos cosas diferentes. Tenemos una vida por vivir una experiencia de vida. Si no tenemos problema dentro de una sociedad y la vida, ¿a dónde va a tomar la experiencia? ¿A dónde? Y te ayuda a entender, es importante de tener, puedo decir, de problema de la vida por saber finalmente qué es importante o qué no es importante. Y la gente que busca un camino finalmente no va al encuentro del problema, va a entender el problema. Y varias veces antes que viene el problema, y gracias a eso vive una vida paralela. ¿Entiende la diferencia? Es que la gente vive dentro de un mundo y una sociedad de actividad que necesita esta actividad para ser una persona, puedo decir, normal. Y eso, casi todas las personas, los seres que viven dentro de la Tierra, tienen esta forma de vida porque no tenemos otra opción. Después, si una persona no vive y pasa por aquí,
no puede tener un crecimiento. La otra persona que va a seguir un camino va a buscar a entender por qué, cómo. Y claro que el problema, cuando va a venir este problema, como busca la respuesta dentro de Claro. su sentido, no puede vivir el problema y no carga el problema de la misma forma. Lo que por uno es importante, por otro va a ser menos. Eso es parte del proceso. Y si me preguntas de mi vida o de mi camino, es muy importante yo de mucho tiempo, de años y años, de buscar la respuesta a lo que dicen nosotros un problema. Ok. Bueno, vamos a comenzar por el principio y sería dónde nace y cuándo nace René May. Vamos a tratar de conocer ese René May Bien. desde el principio. Yo nací au sud de Francia en 1959 y desde ese momento nosotros vivíamos más o menos a un kilómetro y medio del pueblito que su nombre es Grillon. 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 Es un pueblito tranquilo. Y nosotros siempre vamos a la escuela todos los días. Y está acostumbrado a trabajar dentro de los campos. Porque yo nací dentro de varios hermanos. Y no tenía otra opción que trabajar dentro de los campos por tener un poco la vida un poco mejor a la casa. Se puede decir tu familia en qué clase social estaba, clase baja, media o alta. Puedo decir dentro del promedio más del lado bajo. Sí, Más del lado bajo. porque mi papá no gana mucho dinero y nosotros durante el verano, la vacación, trabajando siempre. Trabajabas en el campo entonces, ¿no? Sí, Eso, sí, por obligación. O sea, criando animales, sembrando, todo eso. Sí, o sea, lo de campo. Sí, 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 total. sí, sí. ¿Ah? No, estamos dentro del lado modesta. ¿Extrañas Sí. esa experiencia? ¿La extrañas volver al campo? No, yo no extrañé nada de mi vida y me gusta todo el momento de mi vida, me gusta sin ningún problema y por tanto que viví de bellas cosas dentro de mi vida y realmente de una belleza de amor de mis papás o de personas a veces que puedo encontrar dentro del camino. No puedo pensar un segundo de la iglesia antes, porque lo que yo sé hoy no sabía antes. Claro. Y eso es un valor, una calidad, puedo decir, de pensamiento, una fusión a los demás que nunca puedo intercambio con algo que extraño antes, no. Por eso no tengo... No extrañas. No, nada, Claro, no. claro. Y por tanto que tengo una vida muy feliz, de verdad, muy feliz. Vivir, como se dice, vivir el ahora, vivir el momento. Sí, yo creo Claro. que es eso, sí. Hablemos un poco de tus padres, René. Cuéntanos, ¿cómo era tu padre, por ejemplo? Descríbenos cómo era tu padre. Mi papá tenía los ojos muy claros, más claros que yo. Es una persona que no habla mucho y poco. Y es una persona trabajadora, tranquila. Y años después entendí que mi papá y mi mamá dar todo lo que tenían nosotros. Cuando estaba joven no entendí eso, porque estamos 9 niños y 8 hermanos dentro, porque se fue 2 hermanos. Y se quedó 9. Y por tener puede decir, el orden dentro de la casa, necesita que mamá y papá piden el orden y pone el orden. Y a veces no entendía totalmente eso sin... ¿Y quién lo imponía? ¿Tu papá? Más mi mamá que mi ¿Tu papá, mamá? no, más mi mamá que mi papá. Y mi papá es un hombre que tenía una memoria extraordinaria de todo. No sé, nosotros hoy, no sé, con mi hermano, no sé dónde tenía eso mi papá. Y se recuerda de todo, te puede preguntar lo que quiere, tú contestas todo. Y está joven, nosotros vamos a la escuela y saber de cosas que nosotros en la escuela. Y mi hermano, que hace mucho estudio, no sabía. Y de cosas, está un poco raro. Y lo que más sorprendente que mi papá hiciste es que de nada, no se puede explicar, de nada sale tal cosa. No sé,
no importa qué pasó a la maison, tenía la capacidad de transformar esta cosa en otra y, todo eso permitió que mi papá finalmente nos dar a nosotros un camino más espiritual. Lo que me recuerdo más, que es más fuerte, si puede ayudar a lo que escucha este programa, es que nosotros vivíamos más o menos a 1 kilómetro y medio del pueblito. Y cada vez que quiere salir, me recuerdo muy bien de eso, pedía a mamá la autorización de salir, porque mi papá trabajando, cuando está mi papá lo pide, y pedía de salir. Y me recuerdo de eso de una forma muy clara. Mi mamá dice, sí, claro, mi hijo, tú sales, no olvides que cuando vas a salir, que va a pueblitos, saludar a todos, ¿no? No importa que conoce o no conoce. Cuando veo una persona que descarga de caja algo, le ayudo, y después te ayuda, y le ayuda, ¿eh, René? Sí. Y más, si veo una persona grande con una bolsa dentro del pueblito que va a su casa, dile soy el hijo de Auguste May, y te ayuda a cargar. Bien, sí, mamá. Y me recuerdo de eso, de una vez pasar, segunda vez. Cuando voy al pueblito, es la primera vez, saludar a todos. Hola, buen día, buen día, buen día. Ok, lo conozco. A todos. Y ayudar a la gente a descargar los negocios, no sé qué descargar. ¿Algo que te ayude? Sí. Bien, y ayudar a la gente grande. Pasa un tiempo y después quiere salir otra vez. Y me recuerdo de eso muy claro. Me fue a ver a mi mamá, mamá, ¿puedo salir otra vez o pueblito? Sí, claro que sí, puedo salir. La otra vez todo pasa bien, saludar a todos. Yo supe que saludar a este señor, a él, está muy bien, puedo salir. Bien, no olvida de saludar a todos, ayudar a la gente. Sí, mamá, sí, mamá. De verdad, mamá, a veces yo saludo a la gente, no me contesta, no me mira, no me contesta. No. Otro le ayuda, no me dice gracias, mamá. Y me recuerdo de eso, claro. Y... Ay, nada, no, nada. Nada. Voy a saludar a todos, voy a Claro. claro, mamá. Y me recuerdo de eso, me fui otra vez dentro del pueblito a hacer la misma cosa. Y de este momento realizar que por obligación saluda a todos. Yo lo hacía porque mi mamá ama a mi mamá y mi papá los dos. Y le hacer eso porque ellos me lo piden. Yo no Claro. sentía la necesidad de hacer eso. Ellos me lo piden y yo lo hacía. A pesar de que tu mamá entonces era la que ponía la regla, Sí. también te enseñaba la parte espiritual. Porque eso es muy espiritual. Es eso que quiere decir. Claro. Es que gracias a eso no sabía que ellos me enseñando un nuevo camino de vida y me enseñan finalmente el primer paso de la espiritualidad. Y a toda la gente que quiere, que puede hacer o cómo puede hacer, yo te aseguro, de verdad, que si mi papá y mi mamá no me enseñan esta base de cortesía, de respeto a los demás, de atención a los demás de una forma muy sencilla, yo no creo que pueda hacer lo que hacer hoy a todos los países que voy. Qué lindo. Gracias a ellos, a eso, me ayuda a entender dentro de los hechos qué es la verdad de la espiritualidad. Es eso la verdad. El primer paso es eso. Qué bien, qué bien. Vamos por el camino correcto. Esto es lo que yo sentía que teníamos que transmitir en el programa, René. ¿No me dijiste que eran cuántos hermanos? 9. Sí, tenemos 11 niños. Mi papá tenía 11 niños. 11. Murió 2 hermanas cuando estaba bebé. Y dentro, antes de mí, murió una. Y después se quedó 9 niños. De 9 niños es 8 hombres 8 y hombres. una mujer. Y mantienes Yo contacto soy con todos, yo. ¿no? Se mantienen en contacto todos. Sí, 2 hermanos se fue. Mi hermano se fue el año pasado y 2 de mi hermano se fue igualmente. ¿Se puede saber, René, de qué murieron tus padres? Mi papá, voy a te explicar, está de buena salud y realiza años después quedar todo a nosotros porque te cuento una historia rápida. Tengo un hermano joven, lo más joven de nosotros, y un día él se fue de la casa. Y en este momento mi papá empezó a hacer una depresión, no se sentía bien, no se sentía útil a la vida. Y nos dijimos, ¿qué te pasa, papá? Que
nosotros bien ver, no es diferente, todo eso. Y entendía que él trabajando, y trabaja mucho, porque nosotros podemos comer, que puede tener vestido, que puede tener una educación normal, una vida normal. Y cuando se fue mi hermano, no tenía sentido su vida, no tenía razón de vivir. Y de este momento empezó a bajar dentro de su esencia misma de vida, bajar, bajar, bajar. Y un momento se crea des problemas dentro de la cabeza. No tenía enfermedad, mi papá, ¿no? Y se crea un problema dentro de la cabeza, una serie de mancha dentro del cerebro y un poco. Y el día que se fue mi papá, voy a te contar la historia, la médico, fue el doctor, que venía a ver mi papá seguido. Mi papá está acostado por tomar la presión, todo eso, que checa mi papá, mi mamá, mi papá acostado y el médico. Y el médico toma la presión, todo eso, mi papá mira la médico y mira mi mamá y mira otra vez el médico y se quedó mirando mi mamá. De esta forma, mamá cuenta eso, me mirando de una forma muy... Mi papá está muy amoroso y ama a mi mamá, puf, y mi mamá igual a su papá, mi papá. Está muy amoroso, siempre está muy pegado, comparte todo. Ninguno va a comer sin papá o sin mamá. De cosas de una belleza. Y mirando a mi mamá, y cierra los ojos, y cierra los ojos. Y en este momento mi mamá mira a mi papá y dice al médico, se fue, está muerta. No, ¿qué dice? No, está bien, mira, ahorita hablas con él. Está muerto. Tú dices que está muerto mi marido. Y dice que no, no, y va a ver a mi papá. Dice, sí, se fue tu marido, se fue. Se fue. De un segundo a otro, mira al médico, mira a mi papá, y yo creo que mi mamá es eso que quiere decir. La mirando con el amor que yo siempre tenía para ella, cierra los ojos y se fue de un segundo a otro. Eso toca a nosotros mucho. Y así es, así es. Mi papá, sí. Em, no, posiblemente no en este momento, pero sí antes, en el transcurso de tu vida, em, ¿te hubiera gustado haber desarrollado el don de la sanación antes como para haber ayudado a tus padres en esos momentos complicados? Saber cuando se fue mi papá, yo vivía en México. Y cuando se fue mi papá, yo recibí un golpe porque amo a mi papá, tengo mucho respeto para él. Y si algo extraño de mi vida es este momento que no puedo saludar a mi papá antes de eso, sí, únicamente. Y mi hermano igual que era. Y cuando se fue mi papá, está en mi casa y recibí de la noticia que mi papá se fue. Y claro que es duro cuando se va el papá, cuando le amo. Y en ese momento no sabía cómo aguantar, no sabía cómo aceptar. Yo sabía dónde iba mi papá, yo sé quién se fue a buscar a mi papá, conocí el celeste, todo eso siempre. Y por tanto, quiere ver a mi papá, que saber que yo, papá, ayuda, todo como tú me enseñas, yo ayudo a todos los demás, papá. Porque yo continuo mi camino, ayudo a los demás, ellos sabían que ayuda y confío en mí. Después no se pregunta cómo, nunca pregunta por qué, no, por eso está normal, está bien, está bien. Y me fui, me recuerdo de eso, me fui al lugar que yo medite con de petición, con miles de petición, por ayudar a la gente, recibe miles, miles de petición. Y me fui allá, sí, no por meditar, me fui por, no sé, por tratar de aceptar este momento un poco difícil y me fui solo a este lugar. Y me siento, me recuerdo, en el piso y mirando las peticiones. Y tenía un montón de peticiones. Y mirando las peticiones, me decía menos que mi papá se fue, me da eso y gracias a eso puede ayudar a miles y miles de personas mirando las miles de peticiones que cada uno pide, de enfermedad o de Ah, problemas de la vida. Y, y mirando eso y pensar eso, dice a menos, la vida de mi papá servía a eso y finalmente no es inútil la ayuda, finalmente. Y este momento, que mirando las peticiones,
a mi izquierda, no sé, a 60 centímetros, 80 de mí, que aparece mi papá parado. Mi papá aparece, como yo te veo, está aquí. Y tenía, cuando murió tenía 80, más de 80 años. Y cuando aparece tenía 35 más o menos. Mira, mi papá está aquí y me mira y mira la petición y se acerca un poco de la petición y me mira y me dice, ¿no sabía qué hacer eso tú? Sí, directo. Yo miro a mi papá y no sabía qué contestar porque está tan emocionado y pensar, Claro. qué bien hacer eso. Qué bien, mi hijo. Sí, bien, está bien. Hoy te ayuda. Hoy te ayuda. Y se fue. Y se fue. Desaparece. Ay, qué No tenía increíble. tiempo de hablar con él nada. Y desaparece. Y después se siente mi papá y yo sé que me ayuda como puede, como su ser puede. Lo sientes, ya está. Lo siento porque es la fuente de mi camino, puede decir. Sí. Claro. Y todo eso hacer finalmente que dentro de la vida todos tenemos esta oportunidad de ayudar a los demás. Lo que no sabemos nosotros es que tomar no la buena, no poner la buena base. La verdadera base es la cortesía. No La es otro, cortesía. no es otro, sí. La cortesía es eso, la verdadera base que necesita un ser humano por aceptar. Porque no puede ayudar a una persona sin amar. Y no puede amar sin aceptar a la persona. Por amar a una persona necesito que la acepte como es. De este momento puedo le ayudar de verdad. Cuando una persona ayuda, porque es mi trabajo, no es el amor, es un trabajo. Necesita eso, es importante. O sea, decodificando un poco entonces el proceso que tú has estado viviendo, esa primera etapa que hablamos con tu familia, de tu infancia, podemos concluir que es importante la cortesía. De tus hermanos, ¿alguno tiene el don de la, Evidencia. de la evidencia? Todos nacemos nosotros con esta capacidad porque mi papá tenía eso. Perdón, todos. Todo mi hermano nace con esta sensibilidad de ver de cosas. Tu papá lo tenía. Es mi papá, más que mi mamá. Entonces, ¿esto se hereda? Sí, Sí se hereda el don de la sí, se evidencia. transmite, es un Sí, se dentro genético. Sí. Y todo eso sí, yo puedo lo dar a veces, lo dar a des bébés, lo transmite. A un bebé, sans une fraction de seconde, puede dar el don de la evidencia. Wow. Es un sentimiento que impulsa dentro las neuronas una sensibilidad de percepción, ¿no? Es algo natural. Ahora, cuando hablamos de evidencia, aclarándose en unas palabras simples, sería el don de ver el futuro, ¿no? El don de ver el futuro, el don de ver des cosas pasado, puedo ver des cosas, no sé, antes, ahorita yo no sé, pero antes puedo ver, te dar un ejemplo, poner un papel, escribir algo dentro de un papel, lo poner dentro de una caja fuerte del cielo, no importa dónde está, yo te aseguro que voy a leer el papel que está dentro de la caja fuerte. No me leas la pregunta. Sí. Vamos a hablar un poquitico más de René May el niño, ¿no? ¿Cómo era? ¿Jugabas con tus amigos, los vecinos? ¿Qué te gustaba jugar cuando eras niño? Nosotros nacer dentro de los campos no tenía sí tenía televisión, me tenía derecho a ver la televisión un poco a la tarde, antes de comer, no más, el domingo, no más. Y dentro del día no puedo ver la televisión, y la casa que tenemos está dentro de los bosques, todo eso. Y crece dentro. No necesita, nosotros como estamos varios hermanos, no necesita de ir A jugar a un afuera, sitio. buscar a otro, No. porque dentro tenemos tener todos nosotros a los campos construyendo de cabaña, de chiquito casa de madera, hacer muchas cosas, descubrir los campos, y y cuando crecí más, por te ayudar un poco, no tenía necesidad, no me gusta, nunca juega algo, nunca. No me gusta, no siento, no sentía de niños de sentir necesidad de un juego, de algo, no, eso No sé. no me recuerdo eso, no. ¿Cómo te divertías? No, mirando la gente, no, mira los campos, buscando dentro de la profundidad del cielo, a veces
Dios, no Dios de la religión, Dios Sí, sí. de la vida, que es por qué de pobre, por qué de rico, por qué de persona enferma. Tenía más eso dentro de mi cabeza que Analizando. de cosas que jugando otra cosa, no, no tenía. ¿Ibas a la escuela caminando o ibas Para la escuela caminando, sí. caminando? Con un viento muy fuerte, al sur de Francia, su nombre es Vallée du Rhône. Y Vallée du Rhône porque el viento está siempre muy fuerte, pasa dentro de montaña y está muy, muy fuerte, siempre, sí. ¿Qué te gustaba de la escuela? ¿Cuál era la materia o Nada, nada? nada, no me recuerdo nada. Ah, no quiero ir a la escuela. Sí, pero había que ir, ¿no? No quedaba otra. No, En no, esa, está bien, no quiero trabajar más en la escuela, pero no sé. ¿Sabes qué me parece que te expliqué por qué? Porque cuando estaba en la escuela, hablando de cosas, y me decía, ¿qué sirve esta cosa? De verdad. Por ayudar, por entender, por salvar a los pobres, por ayudar a eso, porque mi cabeza está más involucrada claro, a buscando a dónde está la verdad y no sentía, la, no entendía el sentido, el ¿verdad? sentido de Claro. por qué poner US aquí y va a ser que tiene US o no US. No entendía todo eso. La única cosa que me sentía, lo que me sentía bien, que tenía una facilidad es por idioma, por los idiomas y por las matemáticas. La Es lo único. matemática. Las matemáticas sí más que otro. Y eso sí, fácilmente entendía eso y más la lógica dentro de matemáticas, eso únicamente. Eso es todo alrededor. Lo que me gusta, no, no tanto que me gusta, Que la es entendías. que entendí fácilmente eso, que puede tener un sentido cuando me enseña eso. En esa etapa de tu vida de la niñez, ¿es que descubres el don de la evidencia? No, yo nací con eso, Pero, no. pero desde niño ya tenías eso. Tenía facilidad de ver de cosas que los otros no ven, no sabía eso. Creo que todos están de esta forma. Y no, no. Y me recuerdo muy bien del mundo, que su nombre es el paraíso antes de venir. Y me recuerdo muy bien de eso, la primera vez que me fui a la escuela. Y puede ser un señal, la escuela, que de verdad, no sé si eso es participar. Antes de ir a la escuela, yo cuento a mi mamá que me recuerdo de color, de paraíso, eso. Y cuento a mi mamá eso cuando está niño. Y dice algo, y mi mamá me escucha porque mi mamá está abierta a todo, mi papá igual. Y no me dice, cállate, o que creo. No, dice, que bien, no, sé bien, te recuerdas eso, que bien. Y va adentro. Y permitir expresar finalmente lo que me recuerda. Y antes de ir a la escuela, me recuerdo, un día antes, venía cerquita de un calentador de madera y me pedía, ven aquí, René. Sí, mamá, ¿qué pasó, mamá? Bien, ¿sabes lo que me hablaba? De color, del paraíso, de ser de todo eso. En la escuela no va a hablar de eso, ¿eh? No, 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 ¿por qué, mamá? Porque nosotros va a entender, puede que se broma de ti, que dice de cosas de ti que no está bien gentil contigo, pero que no dice nada, y eso que lo de todo. Así, mamá, sí, hacer eso. Bien, mamá, bien, sí. Y nunca me vení. Y cuando me fui a la escuela, caminando, un perro se acerca de mí, me recuerdo, porque nosotros, no me, esa primera vez que iba realmente a la escuela, Sí. no conocía la escuela, y me acompaña mamá, y se acerca un perro que grita, me recuerdo, grita, un perro negro, y me hace mucho miedo del perro. Claro. Y no sé si eso me hace un friend el día de mi primera vez que voy a la escuela, no sé si es eso, me da un friend a la escuela de este mismo día. Te No sé decía, si no es eso. vayas, no vayas, no Sí, vayas. puede ser, no va a la escuela. ¿Qué va a hacer? Puede ser, puede ser. Fíjate, René, esto es importante, que es parte de lo que yo te estoy comentando que quiero con el programa, que las personas entiendan que un vidente no necesariamente es una persona espiritual, porque hay muchos videntes que no son espirituales. Qué bello esta palabra, si es verdad lo que dicen, si es verdad. La espiritualidad no es que evidente, no es que medita, no es que orar. La espiritualidad es todo lo que permite de tener a la vida un sentido de compartir la cosa, un sentido de entender la cosa, de aceptar la diferencia.
Y la verdad, yo no veo otra forma que hacer el primer paso, entender realmente la verdadera espiritualidad con este mundo de cortesía y de atención a los demás. Si no tenemos eso, es una broma la espiritualidad alrededor. No es. Es saber cuando, no sé, una persona necesita la calle, un coche está descompuesto por algo que le apoyo. Eso es espiritual. No tira tu papel a la calle, no es espiritual. Tira tu papel a la basura, sí. Entiende que son detalles de cortesía, de atención a los demás. Es eso la verdadera espiritualidad, sí. Por eso no quiero que las personas digan, ah, no, es que René es así porque él nació vidente. Porque no tiene nada que ver. Fíjate que tú siempre lo dices y lo repites muchas veces en las entrevistas, yo no nací sanador, yo nací vidente. Pero es como que la gente que entienda que lo estás separando, ¿no? Sí, sí, claro. Pero no todo el mundo lo capta. Aquí todo el mundo mete en el saco de la espiritualidad el que practica Reiki, que no es malo, simplemente o el que hace Qigong o Tai Chi, y todo el mundo dice, ay, es espiritual, y no necesariamente es una persona espiritual, porque hay una diferencia y a eso vamos a ir llegando en el transcurso de lo que queda de la entrevista. Cuéntame, René, ¿en qué etapa de tu vida, si fue ahí cuando eras niño, comenzaste el contacto con los muertos, con los seres de luz? ¿Cuándo fue las primeras experiencias que tuviste de eso? No tenía contacto, no me recuerdo, no tenía contacto con los muertos, no. Tenía contacto con seres que me acompañaban de bebé. Cuando nací, me recuerdo de todo, del embarazo de mi mamá, cuando salí de su panza, cuando salí de la panza de mi mamá. Saber, poder decir al bebé lo que siento, porque me recuerdo muy bien de eso. Saber que a veces, depende de la altura o de la altitud, a veces los oídos hacen un ruido. Uh-huh. Este mismo ruido, yo te aseguro que cuando nace el bebé, siente este ruido a toda su cabeza, a todo aquí y a todo el cuerpo. Un ruido que te, yo creo que te, ¿cómo te explica? Que te rompe la memoria de lo que tú, del lugar que viene, del paraíso. ¿Ahí tú crees que se que pierde la memoria? Sí, se pierde la memoria. Para mí, Sí. no se pierde totalmente porque el ser está aquí y se queda en memoria y toma este ruido como el... ¿Cómo te explica? ¿Sabes cuando me golpe de algo? Te da un ejemplo. Si me golpe de algo, tengo hoy la facilidad de sentir, no que me golpe, no, de sentir la dolor y de frenar la dolor. Y finalmente que la dolor no la siento como una persona debería sentir normalmente. Y eso realiza que cuando la meditación profunda me enseña eso, realiza que yo tenía eso, que la materia tiene un ruido, una frecuencia, una vibración, un impacto, y que nosotros, el sentido del alma, de la conciencia, tiene otro estado. Y cuando nací, yo, como me recuerdo de todo, cuando nací, me fue, cuando este ruido empezó a salir de mi oído, de mi cabeza, este ruido horrible, esta cosa horrible, cuando empezó a salir eso, un dolor terrible entre los pulmones, cuando salió eso, me fue adentro mi conciencia, cómo me proteger de eso. Y gracias a eso, yo creo, es lo que creo, la verdad, yo no sé, es lo que pienso, que gracias a eso me fue a proteger y a salvar todo lo que sabía y toda la memoria del mundo que venía. Y nacer, y cuando nacer, a un lado de la cama, porque nacer a la casa, antes los niños nacían a la casa, me recuerdo eso yo, cuando tenía dos hombres y una mujer, bellas los tres, la mujer muy bella, una belleza, y la mujer me esperando, y está de seres, no puede ver los otros, yo le veo, y está aquí, y de este momento se quedó conmigo durante años. Y la cosa rara, como que a veces la naturaleza del ser humano, yo me recuerdo de eso, es que la mujer, durante años y años que está niños, nunca, no me recuerdo, nunca un segundo que me dejó.
Y los hombres, los dos, a veces va, viene, desaparece, aparece. Y la mujer nunca, Y- nunca. Eso me recuerda eso. ¿Pero qué era? ¿Parecida a las mujeres de aquí, de nosotros? ¿O Sí, con más luminoso su piel, más claro, puedo decir, de ojos muy luminosos, no, no de luz, Sí, sí, luminoso sí, tenía sí. luz, luz de vida, puedo decir, no de luz. Y no, muy atencionada, de labio muy rojo, muy bien, su cara, me recuerda más de un poco de su físico, pero más de su cara. ¿Llegaste a saber de dónde eran? ¿Eran de otro planeta o No venía, eran de no aquí? venía, no venía Del del paraíso. paraíso, Del sí, sí, paraíso. sí, yo cuando estaba joven sí me parece que no de otro planeta, no, no creo, No, no. no. Y No. que cada planeta tiene un paraíso diferente. No, no es tanto, eso lo que dices es verdad, no va a ser más sencillo. Es que Sí, yo cada siempre simplifico. la planeta, el agua tiene una sensación, una vibración, como dice ahorita, una vibración. Las plantas un poco diferente, el animal es diferente, los seres humanos diferente. Bien, eso te da un nivel de expresión de la vida de Dios, puedo decir, y eso es la diferencia de vibración, de conciencia. Un agua, una planta no puede expresar la misma cosa que un ser humano, eso no se puede, un animal. Bien. Y cada planeta que puede existir dentro del universo Mm. tiene una atracción diferente, una atracción terrestre diferente. Y esa atracción terrestre hace de plantas o animales diferentes. Igual que a los tiempos de los dinosaurios, la atracción terrestre está totalmente diferente. Claro. Y por eso los animales están muy fuertes, Claro. muy Pesado, pesados claro. y muy rústicos de su forma, de todo, porque está muy diferente. Y cuando se cambió por el meteorito que se toma su golpe al Golfo de México, hablando de cerca de 610 millones de años, 105 millones de años, a este momento se cambió totalmente porque explotó Claro. los volcanes, se quita la lava dentro y empieza finalmente a modificar con el eje, empieza a se modificar la atracción terrestre y de este momento nacer nueva vida, lo que conocemos Claro. hoy. Y cuando hablar de eso, puede explicar que cada planeta dentro del universo tiene un nivel de atracción y de conciencia diferente. Por eso no puede ser lo mismo paraíso. Te dar un ejemplo, un extraterrestre que muere no va al mismo paraíso que nosotros aquí. Claro. No se puede porque su paraíso, la vibración de su paraíso es el mismo mundo, es Dios, la misma cosa. La única diferencia es que no puede vivir lo mismo porque su estado de conciencia está diferente. Es diferente. Correcto. Entonces, cada planeta, según su nivel De de conciencia. conciencia, tiene un paraíso diferente. Una visión, una interpretación, un Y por resultado. encima de esos paraísos, Dios. Dios que está en su mismo lugar. Y nosotros, o paraíso, una persona puede tener acceso a ellos. René, ¿tu familia eran católicos? Y no sé si puede hablar de verdad, porque cada uno tiene su verdad, pero el conocimiento de la religión o del primer paso, porque nosotros nacer dentro del lado católico, no sé si dice cristiano, de la iglesia, con sacerdote, todo eso, y nosotros, todos mis hermanos tenían obligación, no pregunta, obligación, de ir el domingo A misa. a la iglesia, apoyo, no es más que la iglesia, apoyo al padre, y con una ropa blanca, Monaguillo. hacer, no sé qué, Monaguillo, sí, ¿ya? y hacer con los té, hacer todo eso. ¿Tú también? La campaña, sí, claro. Sí, No tiene otra opción, no, que no es opcional, ¿eh? Es eso. Iba con la campaña, así, dices, primero, otra vez, el médico de eso, 3 veces, que hace eso. Y va a buscar las cosas por el padre, y acompaña al padre y todo eso. Y por eso nosotros crecimos dentro de este mundo de creencia. La diferencia de otra religión es que nosotros allá tenemos una historia diferente que la gente no conoce de la religión de María Magdalena. Y la historia de María Magdalena no nada a ver con la historia que conoce a todo lado del mundo. Está más
uma mulher mais sencilla, uma mulher mais humilde, muito bella, que unicamente não queria fazer dano, tinha um temperamento forte. A única diferença é que ela queria unicamente de transmitir, por el amor de seu novio, que é Jesus, de transmitir allá ao sul de França, dans le lugar que nasceu, el amor de Jesus e enseñar allá les premiers passos realmente de la religión. Nosotros vivía y crece allá y esta fase, este lado de la religión que es una belleza de humildad y de ayuda a los pobres, nosotros nacer dentro de eso. Y María Magdalena enseña todo eso. Los templarios nacer de ellos, los católicos nacer de O sea, eso. es decir que lo que me quieres decir es que las verdaderas enseñanzas de Jesús, esas que todavía no conoce la humanidad, No. están Nosotros de crecimos. María Magdalena. Eso es eso que quiere decir. Es que cuando mi papá y mi mamá obligan a nosotros a saludar a todos y a los pueblitos de la condición que ayuda a los demás y todo eso, eso es parte de la filosofía de María Magdalena. Y nosotros crecimos dentro de esta filosofía. Hay unos unos evangelios apócrifos, ¿no? Los que la iglesia con el Imperio No Romano conoces, sí, yo decidió que no entraban. Sí, Hay sí, unos de sí, María sí. Magdalena. ¿Son confiables como para leerlos, de verdad? Yo no le conozco la verdad, no puedo hablar de No los cosas que conoces, ¿no? sé. Yo sé que existe. Hay uno. Yo no lo he leído, no me he puesto a leerlo, pero no sé si es confiable. Igual que hay uno de Judas, ¿no? El evangelio de Judas, pero no los he leído. igual. Que dice que finalmente Judas no es un cobarde, no es Correcto. y lo hace porque Jesús lo pedía eso. Acordaron con Jesús. Sí, eso. Y voy a te explicar un problema que tenía, es que tengo hoy, es que cuando empecé el estado de meditación profunda, por me ayuda a quitar todo la parte del pensamiento, los seres que me enseñan mi estado de meditación profunda, me ponen la interdicción de tocar un libro, de leer un libro, y no tenía derecho. Y después el momento que me fui a investigar entre la profundidad del ser, quiere de saber más de todo eso y no puede tener acceso y por eso No te lo yo sé permiten. que existe, Claro. pero no tenía derecho de leer eso. Bueno, vamos a pasar ahora a René May, el joven. ¿Ok? Ya dejamos a René May, el niño. ¿Tú continuaste los estudios de joven o comenzaste a trabajar? No tenía la obligación de ir a la escuela, mi papá se trabaja por eso, no quiere que nosotros dejemos la escuela por ir a trabajar. Dice ellos, mi papá, tiene tiempo de trabajar, estudia y estudia, porque no tiene estudio o estudio, No había opción. Eso. Y la escuela es una obligación. Y cuando está más joven, a la edad de 12 años, no puedo te explicar qué pasó. Pasa algo, es que antes de 2 años empezó un fenómeno, es que dura años eso, es que cuando me acostaba a las noches, que me fui a dormir, yo sabía todo de lo que va a pasar a la mañana, todo. De la escuela, de la pregunta, de todo, sabía todo a las noches. Y yo sabía eso, mi hermano no tanto, yo sí. Y pasa este fenómeno y cuando tenía 12 años empecé paralelamente a tener un recuerdo de todo lo que ver. No sé, puedo ver un número de matriculación, no sé qué, y puedo te decir un año después lo que puedo. Todo, no puedo te explicar, todo se graba cuando se acerca de 12 años. Y cuando pasa este fenómeno de memoria, que no sé por qué pasa eso, mismo tiempo empieza una búsqueda de entender la profundidad de la vida de Dios. Y me recuerdo cuando estaba en paraíso de construir una máquina material, que dice espiritual, pero material, allá, y que esta máquina, gracias a esta máquina que existe, ¿cómo te explico? Es una expresión espiritual la máquina, no es una máquina material eléctrica, claro. Es una expresión de la espiritualidad. Y esta máquina me permite, gracias a eso, de captar la energía del mundo superior. Bien, y esta máquina funciona sola.
Y cuando estaba joven, tenía 12 años, me sentía la necesidad de buscar, sin saber por qué, le movimiento perpetual. Saber, el movimiento perpetual es una máquina que funciona sin nada Eso es lo de que y que produce una energía sin ya. nada, sin ningún sol, nada de nada. Y me fue a empezar a 12 años a la iglesia, a lo que hiciste antes allá al paraíso, cuando está antes de nacer, y me fue a buscar y pasar mi día afuera de la escuela y mis noches a buscar cómo puedo entender eso. Y me fue dentro de matemática y empecé con de matemática racional y de eso, de mi sabiduría, empecé durante varios años, a 12 años, me fue a buscar eso y a entender finalmente que cuando busco, más encontrar algo y más busco. Y finalmente que es infinito eso. Y encontrar de matemáticas, cuando está muy joven, de matemáticas que la ciencia no conoce hoy, que permitía de saber todo de la profundidad de la fosa marina, de la montaña más alta, únicamente con des mathématiques, Bueno, si toma la medida, ya. des cosas increíbles, descubrí des cosas increíbles de la vida que no, yo no conocía. Y eso dura 3 años más o menos, 3, 4 años. Y a este momento no tenía mucho contacto con la sociedad y con los otros. Tenía la escuela. Después no me, el domingo, la noche, una gran parte de la noche me fue. Y mi papá y mi mamá saben que hacer eso. Y me dice, es la hora de dormir, René. Me dice, mamá, no puede hacer otro que, bien, un poco más y va a dormir, por favor. Claro, te Y apasionaba, estabas con y todo empecé a aquello. pasar de noches y de noches eso. Y no está cansada de eso. Y empecé a realizar años después que mi cerebro tenía la necesidad después de buscar, buscar, buscar. Y yo no puedo, me quedo, no puedo, unos segundos sin buscar una respuesta a algo que no entendía hoy o ayer. O sea, es decir, que tu juventud no fue el típico joven que iba a fiestas, que No, iba al no, cine, no, nada de eso. no, no. Estabas era indagando, buscando, investigando, descubriendo. Tampoco tenía dinero por ir al cine, la verdad. Tampoco tenía. Y por ir a la fiesta tampoco. Y no, esta vez más dentro de esta búsqueda. Quiere de entender el humano, quiere de entender la vida, quiere de entender a Dios, no de la religión, porque estamos dentro de la religión nosotros. Claro. De entender a Dios dentro de este lado, no sé, puede decir científica. Yo creo que la ciencia espiritual puede decir eso. Entiendo. ¿Cuántas veces te has casado, René? Cuando estaba muy joven, encontré una mujer, bien, la quiere, y me casé con ella. Y me casé. Antes ¿A que qué me edad? ¿A qué casé, edad? tenía 18 años, a punto de tener 18. Y cuando me casé con ella, me recuerdo de eso, se puede decir, mi papá, yo no sentía la necesidad de que me casé, el problema es que estaba embarazada. Tenía mi hijo mayor y estaba embarazada. Y a los campos no puede ser que poner una mujer embarazada y que no te cases con ella. Claro. Eso no existía. Y me recuerdo, un día antes que me casa, mi mamá y mi papá me dicen, ven aquí, René, ven aquí. Y me recuerdo, me venía al mismo lugar que cuando este niño me dice no hablar del paraíso, al mismo lugar, sin saber ellos, al mismo lugar, me dice, bien, escúchame, si no quiere tu casa no es un problema, ¿eh? Nosotros pagamos todo, pero no es un problema, ¿eh? Te da todo eso, eso es nada. Y si no te casas, nosotros va apoyo por el bebé y puede continuar tu estudio de campo, porque es estudiando los campos, y el director de la escuela, cuando supe que voy a dejar la escuela, me dice, escúchame, no dejar la escuela, tiene un nivel y una capacidad, no sé dónde sale eso, tu capacidad de memorizar todo lo que aprende. Yo te aseguro que te pone 2 años antes a la escuela de ingeniería, le llamó, y adelante de mi papá, llamó a la escuela a Grenoble, a otra, especializada, y dice, tengo eso, yo le ayudo a preparar, y no te preocupes por eso, él va a hacer esto. Él prepara todo que puede tener un acceso rápido y directo
a la ingeniería técnica, a des cosas muy altas de estudio, y por tanto, yo decía, no, yo no puedo dejar mi futuro esposo porque está embarazada. Y mi papá y mi mamá me dicen, nosotros cuidamos todo, si no quiere no es un problema. Ellos sentían que no quieren. Claro. Y lo hacía más porque no tenía otra opción, porque tenía una conciencia, estaba embarazada y tenía la responsabilidad. obligación, la responsabilidad de que me casé. Y me casé y finalmente... ¿Cuántos hijos tiene con ella? Con ella tenía 4 niños. 4. Sí, y mañana va a venir, somos el 2, va a venir mi hija que es 8 años que no la ve, está muy emocionada. Ya tienes nietos, ¿no? Sí, creo que René May es abuelo, no lo sabíamos. Así es. Y de este momento finalmente no servía nada que me casa. Sí, yo tenía mi hijo y soy muy feliz de tener mi hijo, eso sí. Y después tomar la decisión de divorciar porque no... Así es la vida, así es la experiencia de la vida. Claro, ¿esa persona sigue viva? Sí, claro, sí. ¿Sí? ¿Y tienes contacto con ella? No. ¿No? Por los niños no se puede. Porque soy un poco, ¿cómo te explico? Tengo una filosofía de vida que no todos pueden entender. Claro. Eso ella no entendía nunca que ayuda a la reina, no entendía nunca que iba a un hospital, que hacer la vida es... No que está mal, es que no entendía, su educación es la otra. Claro. Y es diferente. No sé, es así. ¿Cuánto tiempo duró ese matrimonio? Dura más o menos 14 años más o menos. 14 años, ¿no? 13, 14. Después de ahí, ¿te casas una vez más? Después tenía... El problema empezaba a te explicar por qué. Es que cuando estaba joven tenía una visión que pasa 3 veces en mi vida, de joven. Cuando tenía más o menos 8 años, uno cuando tenía 10, 12 años, y otro cuando tenía 15 o 16 más o menos. Y 3 veces me fue de una visión, un sueño. Una visión me fue a un lugar que tenía un muro de esta altura. Una niña, cuando este niño tenía mi edad, estaba muy negro su cabello, y ella está con muchos niños dentro. Y hablar con ella, igual que dentro de la vida, que se va bien con una amiga, y hablar con ella de muchas cosas, y pasa mucho tiempo de hablar, y varias veces va con ella dentro de mi visión, está ella enfrente y hablar de todo, y me regreso a mi casa, y me regreso con ella hablando, y esta visión, yo sabía que esta niña está con ella, que voy a hacer mi vida. Bien, más grande otra visión, el muro está un poco más grande, nosotros igual, tenía la misma edad, y hablar de cosas un poco más diferentes, más joven, más... Bien, más grande, el muro un poco más grande con otros niños igualmente, y me fue, y va, y regreso a hablar de todo, muy feliz de verte otra vez, y sabía que esta niña está mi esposa. ¿A dónde? ¿Quién es? Yo no sabía nada, de verdad. Y cuando me casé con mi esposa, mi primera esposa, yo sabía que no está ella. Yo lo sabía. Y por eso sabía que me quedo con ella. Si sabía por tanto a dónde está mi esposo, yo no sé. Pero yo sé que no es ella. Y por tanto, tengo mi responsabilidad de hacer como puedo. Y cuando está a un momento, está evidente, años está muy joven, y venía una jovencita, venía a beber, y cuando entra a mi consultorio, la mira, dice, la conozco ella, no sé dónde, me lo conozco. Y toma su mano, dice, parece ella, no sé. Toma su mano, y cuando la mira, no quiere hacer la evidencia, de verdad es eso. ¿Y por qué no me hace la evidencia? Me dice, porque no quiere. ¿Y por qué no quiere? No sé, no quiere. Regreso otro día. ¿Ah, sí? ¿Y por qué voy a regresar otro día? Me dice, si puede me hacer ahorita. No quiere, te dice, vete, no quiere. Y se fue. Ah, qué raro, me dice tú, qué raro. La verdad, la primera conexión está un poco... Ven, y me llamó otra vez y venía. Otra vez ella. Bien, y yo me decía, no es posible que sea ella, ¿qué es eso? De verdad. Y a mi cabeza me dice, toma un error arriba, toma un error, no es ella. Bien, tu mano.
quiere, no quiere. ¿Y por qué no quiere? ¿Por qué no quiere? O tú estás tremendo, estás realmente un poco rara, ¿eh? ¿Y por qué no me hace la evidencia? Lo voy a hacer a todos, mucha gente sale de aquí y tú no quieres me ayuda. Sí quiere te ayuda, pero no quiere ahorita. Está un poco enojo, esta vez está un poco enojo, me dice, qué raro tú eres y se fue. Mi consultor, me recuerdo de eso. Y otra vez venía, me dice, qué raro, ¿por qué no quiere hacer una evidencia a ella? Qué raro, y toda la gente que me pide ayuda, le digo, ayuda, ¿por qué no quiere a ella? Bien, eso siento otra vez a la silla, y no toma su mano. Dice, a ver, me voy a hacer la evidencia otra vez. Y esta vez no voy a tomar tu mano, ¿por qué no quiere? Me explique a mí, yo no te conozco, ¿por qué no quiere? No sé. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? No te conozco. Todo sale de aquí. Yo tengo de preguntas de mi vida. ¿Quieres saber? Sí, yo sé tu vida. Yo sé eso. Y me mira y me dice, ¿y cómo sabes eso? Porque yo lo sé, me no quiere hablar más de todo eso. La verdad no sé. No lo siente. Discúlpame. Y de una forma muy suave, yo entendí que está enojado conmigo. Y por tanto, no quiere, no sé. Y se fue otra vez, por tanto, si quiere puede me ver, puede si tiene hablar de algo, pero no me pide la evidencia, por favor. No puede. No que, yo veo de cosas de tu vida, puedo contar muchas cosas. Y cuéntame, te cuenta eso, está bien, vete. Y no quiere más, porque mucha gente espera que, bien. Y se fue. Y finalmente pasa un tiempo, varias semanas, y tenía de problemas importantes de su familia, muy, muy grave. Y no sabía cómo salir de eso. Y venía a mi consultorio sin cita, sin nada, y venía a me ver y me pedía, ayúdame porque no sé, y está llorando. Y en este momento tomé su mano y me sentía lista a hacer la evidencia a ella, hablar de su vida, hablar de cosas que nunca sabía que una persona puede ver, de muchas cosas. Y en este momento yo sentía algo y yo sabía que ella es la mujer de mi vida. ¿El nombre de ella es? Julieta. Julieta. Y pasaba, se quedó amigos, muy amigos, sin pasar nada, ¿eh? Muy amigos. Venía a me ver, me llevó de pastel a la 4. Ella trabaja dentro de una oficina de Roas, de cosas de y venía varias veces y está de muy buen contacto. Y un día yo decía, Isabel, voy a te explicar algo, tú no sabes, es la persona con quien voy a hacer mi vida, y voy a hacer mi vida, y voy a tener niños contigo, todo eso. No me des más evidencia, dice ahí. No, está aquí, está feliz, no, está muy feliz, está feliz sin saber. Y lo que no está feliz es sus papás, no entendí eso, eso no, ellos sí, ellos no. Y después empezó una relación al mismo tiempo, antes que empezar, me separé de mi esposa. ¿Eso es en Francia? En Francia me separé de mi esposa y empecé una relación y empecé la vida que tengo. Un pequeño paréntesis, René, cuando me estás contando esta parte en Francia, me hablas de un consultorio que la gente iba a ver. ¿Tenías tú un vidente? Sí, como vidente, como no tenía dinero, tenía un consultorio sin electricidad, voy a te explicar, es un garaje. Es un garaje con una ventana de vidrio, sin sala de espera, sin baño, sin nada. Y no tenía dinero, no tenía otra opción de tener eso. Lo único es que compró una tela en el piso que puede ser más o menos limpio, hacer 2 muebles sencillos. Y no tenía y la luz la hacer con una lámpara de petróleo que la tenía y que puede hacer un poco de luz con eso. ¿Y ese era el consultorio? Ese es mi consultorio. Eso se queda René May, el vidente, afuera, a la puerta, ¿sí? No creo. No creo, no, la gente sabía. La gente ya sabía, iba, ¿eh? No, de principio, la primera evidencia profesional que hice, te cuento algo. Venía una señora de 70 años, muy frío, y cuando toca la puerta, porque tenía un vidrio, yo miro a la señora de mi silla, y la señora toca la puerta, me recuerdo de eso. Mira la señora, estoy loco, ¿qué voy a decir a ella? Oh, ¿cómo voy a hacer? Ella toca otra vez, pero no la conozco, no quiere decir de cosas que no existen, no sé, de mentir, de cosas que, de broma que
Y me quedo así, y ella toca, y toca otra vez, y me fue a la puerta un poco enojo, y me fue a abrir. Buen día. Sí, sí, buen día. Ah, por fin. Y mira, ¿y dónde estás tú? Allá. Y no veo que está enfrente de ti que toca la puerta, ¿no? Sí, 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 pasa, señor, pasa. Ella está enojo porque no abrió la puerta. Claro, Y claro. veo que no tiene otro espacio, que está enfrente de ella, y sabía que yo la veo. Y he entrado. Ah, siéntate, señor. Sí, claro. Y me mira enfrente, de una forma un poco enojo, un poco no sé qué. Ven, ¿me toma tu mano? Sí, da tu mano, me da su mano, me recuerdo de eso. Y de eso me cierro los ojos y me fui a otro mundo y me fui de su vida. Y cuenta todo de su vida, de cosas que no sabía que puede ver. Y cuando abrí los ojos, están los ojos muy grandes, aquí, y no me habla nada. Yo dejo la mano, ¿todo bien? No me contesta. ¿Me mira? ¿Y quién atiende tú? Yo tengo 20 años. ¿20 años tienes tú? Es un señor que tenía una empresa, está encargado de una empresa con mucho empleado y no tenía marido porque murió. Y es por eso que tenía un temperamento muy fuerte y un poco directo. Y de eso nació mi primera evidencia. Y acepta finalmente de hacer. Wow, Sí. qué bien. En pocas palabras, ¿cómo me describirías a Juliette? Juliette es una mujer con un temperamento antes, ahorita sí, menos, no fuerte, muy fuerte. Y voy a explicar algo, es que la visión que tenía cuando está con niños, ella crece dentro de un orfanatorio. Ella crece, nace, Ok. su mamá la dejó, y crece con muchos niños, dentro de un orfanatorio, con muchos niños. Y es por eso que la visión cuando está niños tenía muchos niños alrededor y cuando quiere ver esa historia. Y yo sabía que no es una escuela, Claro. no sabía que es un orfanatorio. Después lo Que entiendo. está con otro niño que no es su hermano. Entendía todo eso, la respuesta después. No, es una mujer muy linda, tiene un temperamento muy fuerte, cuando quiere algo lo hacer y cuando tiene una idea buena para hacer algo, no cambia su idea. Y un día, antes cuando está joven, no está amiga, Sí. no tenía nada juntos, están únicamente amigos. Yo dije, saber tú un día vas a ser escritor, vas a escribir de libro. Yo voy a escribir de libro, sí, un día vas a escribir, no sé de qué, pero yo sé que vas a escribir de libro. Y mucha gente después va a estar muy interesada por tu libro. No se vende mucho al principio, pero después mucha gente dentro del mundo va a buscar tu libro, no sé por qué, no sé. No sé de qué va a hablar, me va a escribir el libro. Y eso quedó con eso. Y pasa años que somos amigos sin hablar más de eso. Y eso quedó años. Y un día, cuando estábamos, tenía mi hijo, mi hija, cuando me dice saber que yo quiero hacer es escribir un libro. Y saber por qué tú no sabías eso, es que de años que somos juntos y de joven que somos juntos, ella se fue a buscar un libro. Dice, ¿sabe qué es eso? Yo miro el libro, dice, ¿de verdad? Me dice, sí. Todo lo que habla, compartimos de años, está Todo, aquí dentro. todo lo fue escribiendo. Todo está escribiendo. Como un diario, ¿no? Como un diario, es Claro. eso, es eso. Es adentro, porque la primera vez que te veo me dice, él sabe algo que yo no sé. Y yo Bueno. creo que lo que sabe él es importante que la humanidad pueda reconocer. Y yo nota todo después, nota todo lo que dice cuando habla, está joven, hablar de eso. Y me dice, yo te pregunto por eso, te pregunto. Y no sabía que cuando llegué a su casa escribía todo, yo no sabía, no me dice eso. Y no sabía. Y me dice eso, yo quiero ponerme en un libro. Y eso es Y que esa no su lo, primera eso no lo libro. Y en el orfanato donde ella estaba era de monjas. No, después ella no tenía otra visión que hacer monja. Ah, eso, por eso voy. Porque no, dentro del orfanatorio que crece, no tenía sentido la vida. Y se regresó dentro de su familia después, por obligación. Y no encontraba, no sé, el gusto que encontraba, no quiere hablar de eso. La única cosa es que no encontraba el gusto a la vida y quiere ser monja. Y es su deseo de joven.
Eso era lo que ella quería hacer. ¿Qué O sea, por eso es que a lo mejor algunas personas de la iglesia católica no te ven muy bien a ti. Le quitaste una monja inteligente, de paso. Quita una. Viene conmigo. Bien, René, vamos a una parte. Me gustaría que habláramos de una experiencia bastante dura, considero yo, en tu vida, que muchas personas la utilizan en tu contra. Yo sé que a ti no te importa lo que hablan los demás, porque ya me lo has dicho varias veces, pero yo quiero que por lo menos aclaremos un poco el tema para tus seguidores, las personas que sí creemos en ti, las personas que te siguen, que de cierta forma le pueden estar haciendo un poco de ruido, ¿no? Interferencia en el mensaje de René, porque la gente lo utiliza a mal. Te estoy hablando de los 2 años que estuviste en la cárcel. Cuéntanos un poco cómo llega a esa situación y después vamos a hablar un poquitico y pasamos a otro punto. Porque es una etapa fuerte, ¿no? Me imagino. Nunca está duro. Nunca fue duro. No puede ser. ¿Estabas casado con Juliette? Sí, estábamos casados con él. Y me fui no 2 años y medio. 2 años y medio. En cárcel, sí. Y cuando están niños, yo decía siempre, un día voy en cárcel. Y mi papá... ¿Ya lo dijiste? Como una evidencia. Sí, porque yo sabía con una visión que voy en cárcel. Y cuando mi papá me dice, ¿estás loco? ¿Por qué quieres ir en cárcel tú? Yo no quiero ir, papá, cárcel es que voy en cárcel. Oh, yo no voy a hacer de crecer de niños de bandidos, ¿eh? No quiero que van en cárcel tú. No me hablar de eso, ¿eh? Y hablamos. Bien. Ya. Y crece, y yo dice después a mi ex esposa, ¿sabes? Un día voy a cárcel. No sé por qué voy a cárcel, mais voy a cárcel por necesidad, por mi camino. Bien. Y pasa el tiempo, y una semana antes de ir en cárcel, yo decía, Julieta, muy pronto voy a entrar en cárcel. No sé por qué, mais voy a entrar en cárcel, sí. Y que dices, loco, porque tú necesitas, mira todo lo que hacer, no puedo entrar en cárcel. No puedo, tenemos niños, ¿qué dices tú? Sí, es una obligación, es previsto por mi plan, por lo que voy a hacer en el futuro, no tengo otra opción. Y me fui en cárcel porque un embarcador muy feo, que su nombre es Morel es su nombre, es de persona que dentro de su título de embarcador au sur de France a Toulon, porque un día no voy a entrar en detalle de lo que va a pasar, porque eso es lo que va a pasar en el futuro de eso, pero lo que yo sé es que este embarcador es de persona que empujó la gente, que hacer de cosas muy feas a la gente. Y un día venía a me molestar yo por algo que no hiciste, por algo una deuda aparentemente que no debía, dinero que yo no debía. Tenía que ver con unas propiedades, algo así, ¿no? No, está dueño de 600 propiedades, 600 de castillos, de cosas importantes, de muchas cosas. Y esto es un embarcador, y tenía dinero para pagar todo, y por algo que un valor de hoy, de que es, no sé, 1.000 pesos, menos de 1.000 pesos, me fue a buscar problemas. Y no únicamente por la deuda, se fue a buscar problemas más allá, me bloquear de cuenta, mi cuenta de banco, todo eso, por su felicidad, porque yo soy una persona importante, con mucho dinero, con cosas muy importantes, tenía muchas cosas, y hacer eso. Y de eso me dice que era este hombre, yo lo conozco, y me fue a buscar un poco dónde conozco a este hombre. Y me le iglesia. Este hombre, él no sabe eso. Un día voy a decir eso a él. Es que este hombre lo conocí dentro de una vida anterior. Y me recuerdo de una perfección todo lo que hiciste de mal a la gente. Está igual que ¿cómo dice? A un estado, no de un estado, de una ciudad de alrededor, y matar de personas, violando de mujeres, hacer de cosas muy feas. Y cuando me recuerdo de él, me dice, otra vez este hombre venía aquí, qué raro. Y cuando tenía esta oportunidad de hacer, no puedo te explicar, sentía la necesidad
de hacer algo Desahogarte. y que es el momento de entrar de cárcel y por esta razón me parece una buena razón que pueda entrar en cárcel por eso, por esta persona. Y cuando veo a esta persona, el problema es que venía su hermano, no venía él, Okay. venía su hermano y yo tiraba una cachada a este hombre, Una cachetada. soy una cachetada, Ya. y a este hombre, y no tenía ningún, no es un golpe, no es una, no, una cachetada, todo. Y de eso sabía que de eso va a nacer el proceso Claro. de la cárcel sin saber cómo y por qué. Y empecé el proceso y me fue en cárcel. Claro, Me fue en cárcel a este momento. mueve todas sus piezas de poder De poder por eso. y logra. Como esta es una persona importante, yo Claro. no movía nada, ninguna abogada, nada de eso. Y Julieta está muy enojo conmigo, con todos los amigos abogados, porque ella está abogada en este momento. Está muy enojo, me dice, defiéndete, por favor, hacer algo. Dice, no, porque así es mi camino. Y debía aceptar, y importa que me voy a cárcel. Y no sabía, la verdad, no tenía ninguna visión a eso, ¿no? Si voy a cárcel por un mes o años. No sabía. Y nacer un odio increíble contra de mí, increíble, de personas poderosas. Ay, no, yo veo que es nada. Ellos creen que está poderoso en este momento, porque está director de los impuestos, otro está dentro de la policía. Creo que está, hoy es nada eso. Y usa su poder por hacer algo que permite que voy en cárcel y me quedo en cárcel, que no está en cárcel. Y de este momento quiere quitar todo lo que tenía. En este momento tenía, antes tenía está dueño de 200 propiedades. Tú. Como esta casa tenía 200 propiedades. Tú. Yo, personal, no tenía castillo, tenía propiedad de edificio, propiedad de casa, de hotel, de varias cosas. Es 200. Tenía 200 personas, más de 200 personas que rentan de cosas. Sí. Bien. Con de bancos, todo eso. Y de este momento me fue en cárcel por mi camino. Y no tomar la cárcel duro, porque para mí es parte de la sabiduría que puedo tener. Y me quedo 2 años y medio en cárcel. ¿Qué aprendes en la cárcel? Aprender primero medita mucho dentro, por eso, y aprender finalmente que la miseria del mundo no está únicamente dentro de la cosa que no tiene a comer o tiene agua o la salud. A veces la miseria es que cuando somos ignorantes de la vida y de varias cosas. Y me fui con buen contacto con varias personas dentro de la cárcel, tenía buen contacto dentro, y puedo decir que eso me ayuda mucho hoy a entender a los otros y entender finalmente que varias veces los verdaderos bandidos no están dentro de la cárcel. Los verdaderos bandidos no están dentro de la cárcel. Es otro. Y entendí igualmente que los bandidos que están dentro de la cárcel tiene una visión de la vida diferente de nosotros. Y por tanto, no que nosotros lo vemos mal cuando hacer daño, matar de personas y todo eso. Eso claro que es así es. Dentro de la cárcel la cosa está diferente. La visión de ellos es totalmente diferente y me ayuda a entender lo que no sabía de eso. Y de todo eso, a saber que años antes, me fui con la gente de la calle un tiempo. Por entender la gente de la calle, por entender más la vida, porque es mi búsqueda, me fui con ellos a dormir, comer con ellos un tiempo. Y la cárcel me ayuda a entender más. Y gracias a eso yo puedo hacer un camino con más sabiduría. Y antes de terminar mi camino, voy a te explicar algo rápidamente, si permite. Sí, claro. Se pasa esto que menos de un mes antes que salga de la cárcel, estaba en un estado de meditación y pasaba varios fenómenos. No puedo te contar todo porque está riendo, pero un día que está en meditación profunda, de guardia, no sé cómo se llama, la policía dentro. La policía del guardia. Me buscando y no me encontraba y saber, y empecé a hacer la señal de alarma de que yo me escapo de la cárcel.
E, e buscando a todo lado da cárcel, e sabia que estava tranquilo, que meditando, e venia várias vezes dentro da minha cela, venia ver todo, e todos veniam ver, e não me encontravam dentro. E é unicamente que meu estado de meditação profunda está tão profundo que eles, es una historia de vibración, La como vibración dice, nos no ve, puede ver claro. únicamente. Y cuando me regreso de este estado, me recuerdo de eso, está un policía delante de mi cárcel y los otros se fue a poner la alarma alrededor del cerezo, todo, porque es donde está, porque no está dentro, buscando a todo lado. Y por ellos la única cosa es que me escapó Claro. de la cárcel, la única respuesta de eso. E me recordo de um polícia e outro que está aqui. E quando abri os olhos, mira, está em frente da porta. Está na porta, minha celda, sabe, não está muito grande, né? Minha celda do cárcel não está de luxo, né? Está mais ou menos de 2,50 m de ancho, com 4 metros, 3 a 4 metros, mais ou menos. E não mais. E quando entra a polícia, rapidamente a saber se está aqui ou não está aqui. E eu meditava sempre a um lado de minha cama, em frente à porta. Sempre está a meu lado de meditação, de dia, de noite. E eu sabia, e toda a gente que venia por pôr a comida, o outro sabia que está em frente, está acostumado, toda a gente da cárcel igualmente, que está aqui. E nesse momento, a segurança, a polícia que está em frente, está dar la espalda a la puerta y hablar con el otro policía aquí. Y yo me ponía atrás de él y dice, ¿todo bien? ¿Todo bien? Se va atrás con eso. Me mira al otro, escúchame. No dice nada, se toma la puerta, cierra la puerta, llave, clac, clac, y me recuerdo del ruido, clac, clac. Mira al hoyo, dice, ¿está aquí? Al otro, ¿está aquí? ¿Está aquí? Dice, abrí la puerta, otra vez. De eso, no mucho, que no me escapo, yo creo, no sé, su cabeza, yo creo que está tan afuera de todo entendimiento. Abrí la puerta, mira, y el otro mira, si está aquí, y cierra otra vez la puerta, mira el hoyo, y habla, dice, ¿qué es eso? Está aquí, no, y no lo veo. Y eso dice, ¿qué pasó? ¿Qué es esta cosa? Y finalmente otra vez, después que habla 3 o 4 minutos, va rápido, dile que está aquí, Apaguen la alarma, apaguen la alarma, dile rápido. Y lo tengo igual aquí, apaga todo, está aquí, René está aquí. Y venía un montón. Ya veo por qué no fue tan duro. Andabas divirtiéndote en la cárcel, echando Y venía un montón de policía y abrí otra vez la puerta, esta vez cuando venía, que está seguro que no puede ir. Y me mira. Y uno dice, no sé si pregunto o no, porque ¿dónde está? ¿No está aquí? ¿No? Eso mira, yo no sé, no sabes qué pasa y no contesta nada. Y a la mañana venía varios policías, me dice, ¿puedo te preguntar algo? Sí, 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 claro. ¿Es tu meditación que hacer eso? Sí, es mi meditación que hacer eso. Me dice, ¿por qué nosotros, todos, no sé qué cuenta el reporte? ¿Qué ponemos? No sé qué pone, que nosotros, porque hacemos reporte, claro. Sí, no sé qué pone el reporte. Y cómo funciona, ¿puede explicar cómo funciona un día? Si empezaste a dar clases de meditación. No, lo hiciste finalmente porque lo hiciste a tiempo y me fue poco tiempo después. Y a este momento que pasa eso, me venía una visión que rápidamente cuenta, es que me recuerdo eso, me fue dentro la tierra y en un momento veo una casa blanca y veo una persona que tenía niños y que con su esposa, y lo veo de lejos, no veo quién es, y no me acerca, veo a esta persona se va con un coche y va a un lugar que mucha gente, miles de personas le esperando. Y a este momento puedo me acercar de él y me veo yo. ¿Sí, qué hago? ¿Es yo? ¿Es yo? Y no me sentía la misma persona.
podemos conocer mi cara y mi física, pero nada a ver con la conciencia o no sé, Sí, sí. lo que yo soy, lo Tu que imagen. mi imagen dentro. ¿No? Y esta persona sana mucho gente. Hacer de cosas que la ciencia y la medicina no entendían y mucha gente lo quiere y finalmente lo que vive un poco hoy es eso que tiene esta visión. Y cuando me regreso de esta visión, no está sanador. Yo no estoy sanando en este momento. Y cuando regreso a esta visión, a mi derecho, mira, y un ser está aquí, una persona está aquí, un ser. Este ser me mira y tenía una caja roja de, de una tela muy vieja, una caja muy vieja, y me mira, tenía esta caja, pone sus dos dedos atrás y cierra la caja. Y dentro de esta caja, yo sabía que tenía el secreto de la humanidad. Oh, No sé qué es, pero yo sabía que tenía el secreto de eso y que lo que voy a hacer, mi visión, la caja, puede me decir cómo. Yo sabía. Y él cierra la puerta, me mira y se fue. Y yo pedí, me regreso que pueda entender qué es esta visión, qué significa esta visión. Y finalmente me fui a tratar de explicar cómo un ser humano puede sanar a los demás sin técnicas, sin nada. está Y bien. empezar a tener finalmente, realmente la respuesta, la búsqueda más que la respuesta, de entender eso. Y es eso que después me fue a buscar cómo Ya puedo, tuviste la visión de lo que, cuál era tu misión después de la cárcel, ¿no? de Algo lo que así. va a pasar. Sí, Claro. sí, es eso. Fíjate, este programa René sale por internet y es posible que algunas personas que estén en la cárcel lleguen a ver este programa. ¿Tendrías algún tipo de mensaje para las personas que están en la cárcel en este momento que le puedas dar unas palabras de aliento para que entiendan su situación? Bien, de los años y años de búsqueda de toda mi vida, puedo decir, y yo soy consciente hoy que lo paso, lo más importante y el pilar de la humanidad es la esperanza. La esperanza que puede salir de cárcel, que una persona puede ser sana. Cuando un árbol está chiquito, por crecer, necesita que dentro de la información de su célula misma, tiene la información de la esperanza que un día va a estar grande. Y gracias a eso todo cambia y puede cambiar. Todo es posible. Yo veo tanta cosa dentro la sanación, dentro del estado de meditación profunda, que la ciencia y la medicina no puede explicar y no está lista eso, porque eso es el lado espiritual, que todo es posible. Y los años de vida van a enseñar finalmente que importa que dentro de tu vida puedes vivir toda tu vida en cárcel, que puedes tener problemas toda tu vida sin tener la respuesta a por qué tenemos problemas. Lo más importante es que en el momento de tu vida realizar que la vida es un momento y que nosotros seres humanos somos únicamente de seres humanos, no más. Y que gracias a eso, gracias a ellos, tú existes igual que yo. Y que el momento que va a entender eso, va a entender que nosotros vienes a la tierra con nada. Y que el día que va a ir, se va con nada. Todo se queda aquí. Y la única cosa que va a se quedar es dentro de ti. Y la verdad de búsqueda es dentro, no es afuera. Puede robar lo que quiere, puede hacer daño a lo que quiere. Lo que yo sé hoy es que no sirve, porque nunca va a te apartener, nunca. El dinero que tú creas de hoy va y viene. Y eso te enseña finalmente que la vida dentro de la cárcel o dentro de la dificultad de dinero es eso que enseña a nosotros que la vida es más que eso. Y lo más importante es finalmente que entender que un día puede hacer un paso a los demás, que puede ir a un asilo de ancianos, que puede saludar a una persona que no conozco, que puedes ir a un orfanatorio, un hospital, algo que tú necesitas, y que puede preguntar a ellos,
¿qué puede hacer para ti? Y eso va a cambiar tu vida totalmente. De eso no puedo ir sin nada. Con eso va a ir y tu vida está llena finalmente de un entendimiento que eso no es la sabiduría de la vida. Cuando entiendes eso, saber todo de la vida. Comenzar a colocarle números positivos a la cuenta Sí, del banco de la sí, vida para eliminar un sí, poco los números negativos. sí, así es. Qué lindo, gracias René. Dime algo, tú siempre dices, yo no nací sanador, pero ¿a qué le atribuyes entonces que tu don de la sanación? A la meditación profunda puede ser? La méditation profonde pour t'aider a entender o que es importante de... Yo no sabía eso antes, lo saber hoy porque es el resultado que me permitió saber eso. Nunca yo quiero de sanar una persona con una técnica. Nunca, no porque no va a ser una sanación, porque mi ser sabía que existía dentro de cada uno de nosotros, dos seres humanos, una fuente de amor. Y esa fuente de amor nosotros no la entendemos. Y como no la entendemos, no puedo expresar. Hablar de amor lo que conocen tu papá, tu mamá, tus hermanos, amigos, si quieres, sí. Después cuando hablar de amor a los demás, hablar de un amor que no existe porque no somos listos a amar a los otros que no conozco. Y de eso, de todo eso, empieza a tener una búsqueda, a saber cómo puedo dar un mensaje a la humanidad. De principio, yo creo que mi mensaje que puedo dar a la humanidad es que enseña a la humanidad que con el estado de meditación profunda puedo ser de cosas de ubicuidad, de teletransportación, de comunicación de una información a otra, que puede aparecer del agua cuando no tiene, que modifica la estructura de la materia. Yo me parece, me creo, y creo que este mensaje es el verdadero mensaje que puede transformar, que puede transmitir a la humanidad. Y la meditación profunda me enseña todo eso, cómo funciona, por Claro. qué funciona y cómo funciona. Y después que sabía eso, cuando está en estado de meditación profunda que aparece del agua, que aparece de fruta, o no sé, que dentro de la vida después que salí de eso, de cosas que quiere ir apareciendo en tu mano, de cosas que nosotros no podemos entender porque no somos listos a entender eso, yo vivía con eso. Antes, a un momento, no es útil de apoyar un botón que pone a la luz se pone cuando entrada, te da un ejemplo. Y si no tenía electricidad, por tanto la luz está aquí. Es un poco raro lo que puedo explicar. El ser tiene un... Cuando se acerca de Dios, todo es posible. Y los fenómenos que puede hablar existen. Y cuando empieza a vivir con eso, realiza que no es eso la verdad. Que eso es nada. Que es una curiosidad de la humanidad, una capacidad que un día el ser humano va a tener, porque lo tenemos dentro de nosotros, dentro del ser, y que no es eso. Y finalmente me fue a buscar cómo puedo amar más los otros, de una forma más humana, cómo puedo entender a los otros. Y me fui con niños de la calle, me fui con de personas a la calle, me fui a hacer un hospital en África, me fui de toda mi vida a buscar cómo puedo transmitir un mensaje a la humanidad sin tener la respuesta y por tanto tratar de transmitir algo sin saber que es suficiente o que falta algo. Creo yo que lo que puedo transmitir a la humanidad no es finalmente la respuesta, es la búsqueda. Y finalmente entendí años después que la verdadera respuesta es la búsqueda, no es la respuesta. Es la búsqueda únicamente. Y es eso. Y finalmente entendí que el mensaje que puedo dar al otro es que por sanar a los demás, como
puede sanar a una persona, porque des personnes se sanan en estado de meditación cuando se acerca o des plantes regresan a la vida. Eso es una acción del ser a la célula. Y eso yo quiero de lo poner de una forma más útil, puede en práctica dentro de la humanidad y que puede dar un ejemplo, no por decir yo soy sanador y soy el mejor, eso no, por enseñar cómo funciona y cómo tú puedes hacer, es únicamente por eso. Todos podemos ser René May. Sí, eso es de acuerdo contigo. Y empezar a reaccionar a la célula por la intención que yo tengo dentro de mi vida. Y cuando se sana de persona, no es una técnica de verdad, es lo que soy. Lo que no saber la gente espiritual y que busca dentro de los libros santos, dentro de los santos, los maestros, los profetas de la humanidad, es que el amor que habla a Dios, el amor que habla todos los más grandes seres que tocan la humanidad, el amor que habla a Dios es una sabiduría únicamente, es un saber cómo. Por eso te dice, no es la respuesta, es la pregunta. Es la búsqueda de la pregunta que va a te dar la respuesta. Es eso. Porque la respuesta de hoy no va a ser buena mañana. Porque no va a ser suave, porque somos en un camino de evolución permanente. Y la respuesta que yo busco de niños, yo soy consciente que hoy no voy a tener. Y finalmente que no voy a tener esa respuesta y que continúo a buscar, por tanto, todos los días, cuando me acostaré y cuando me levante. Yo soy consciente hoy que esta búsqueda es eso que yo tengo la obligación de transmitir a la humanidad. Y cuando se sana de personas, de cáncer, de una herida, de un ser, no sé, de una leucemia, de una persona ciega, de coma, no sé, cuando se sana, es el resultado de una búsqueda, no más, no más. Lo que hacer, todos tenemos eso. La única cosa, y es eso el problema, es que nosotros no buscamos un buen lugar. De verdad, no buscamos un buen lugar. Es muy sencillo, es enfrente de nosotros, es adelante. Nosotros vivimos con eso sin lo ver. Es aquí. Claro. Es que nosotros no buscamos un buen lugar. Y por ayudar a entender, esta búsqueda, no sé si va a entender, no voy a entrar en los detalles científicos de todo eso porque no quiere de perder a la persona dentro del entendimiento. Es que la vida existe porque existe una mecánica. La Tierra funciona, y el día y la noche funcionan porque la Tierra tiene una rotación de más de 1600 kilómetros por hora al Ecuador. Eso es de número matemático. Esta misma rotación tiene una gira alrededor del Sol de un año. Bien. Eso es de número matemático. Cada planeta del sistema solar tiene una rotación. Lo que no sabemos nosotros es que la rotación de cada planeta nunca es la misma de los unos de los otros. Y tampoco su gira alrededor del Sol. Significa verdaderamente que el tiempo es una interpretación mecánica, que el tiempo a Júpiter no es lo mismo que a Venus, que aquí, y tampoco a otra galaxia. El tiempo es una interpretación matemática de una rotación de 1600 km por hora y que permite de hacer un día de 24 horas. Bien, esta búsqueda finalmente lleva a entender que la Tierra existe, que existe un universo mécanique. Y para mover esta mecánica necesita que la persona o el Dios que hace eso, o la inteligencia que hace eso, tiene un plan. No puede hacer algo por casualidad. Tiene un plan. Y este plan tiene un sentido. Y este sentido tiene una inteligencia mecánica por nosotros. Bien, de eso, la vida misma de nosotros tiene un ritmo. Y toda forma de inteligencia, por expresar su forma de inteligencia, necesita, y por eso es inteligente, porque tiene un ritmo. Si algo va de aquí allá, sin saber a dónde va,
esta inteligencia no funciona porque en un momento va a tomar un golpe y va a se caer. Si eso tiene un ritmo que se organiza con otro ritmo de otro, es una inteligencia ordenada que tiene un orden con otro. Es una mecánica increíble. Y mira, finalmente la vida existe porque existe un ritmo de vida. Un ritmo. La tierra es un ritmo. Bien. Tu respiración es un ritmo. Tu corazón es un ritmo. Cuando duermo la noche, sino el día, es un ritmo. Cuando comes más o menos a la misma hora, es un ritmo. Tu cuerpo necesita una alimentación cada número de horas. Todo funciona con... Si quita el ritmo, se quita la inteligencia. Si se quita la inteligencia, se quita la sabiduría de la inteligencia y finalmente no funciona. Significa que la fuente misma de la vida, de lo que dice nosotros Dios, funciona con una inteligencia de un ritmo. Y este ritmo, esta mecánica necesita una sabiduría. Es por eso que nosotros buscamos dentro de los libros santos le sentido, l'explicación de palabras de Jesús, de Mahomet o de la Torah, y lo busco dentro un camino que no va a tener respuesta, porque no es una búsqueda, es un entendimiento de algo que nosotros creemos. No es eso. Es una interpretación. Una interpretación falsa. Claro. Significa que finalmente la vida funciona gracias a una sabiduría. Y mira, todos los libros santos de la humanidad tienen una sabiduría. Y es esta sabiduría que los profetas, los maestros, quieren transmitir a nosotros. El problema es que antes no puede hablar de célula, no puede hablar de número, no puede hablar de mecánica, no puede hablar únicamente de amor, porque es la única cosa. El resultado, puedo decir, la respuesta a la búsqueda, finalmente es el amor. Ok, el problema es que el amor tiene una mecánica, existe. ¿Por qué existe? Porque tiene un sentido y una sabiduría. Y esa sabiduría que nosotros podemos entender, que no es complicada, de verdad es muy sencilla. No es fácil a entender, eso ok, pero no es complicado, es muy accesible y no necesito saber leer y escribir para entender esta mecánica, esta sabiduría. Cuando entendí esta mecánica, entendí finalmente que los más grandes santos, profetas, maestros de la humanidad, tenían dos puntos, únicamente dos. Todos, por la obligación, tienen dos puntos. Y por hacer un milagro, necesitan los dos puntos. Si no tiene los dos puntos, el milagro no puede existir. ¿Qué es los dos puntos? Que todos tienen. Y puede buscar, si quiere, dentro de la historia de la humanidad. No va a encontrar un solo santo u otro, porque es ellos que enseñan los milagros, que no tienen esos dos puntos. Los dos puntos, ¿qué es? Es, cada uno es parte de una filosofía o de una religión. Ah, ¿por qué? Porque la filosofía de meditación o de oración profunda te llevó a la introspección. Si tú oras o meditas con tu ego, se queda superficial y no puede tener una fusión con Dios o con el universo. La introspección es necesaria y no puede hacer una introspección únicamente porque tú vas a leer muchos libros de espiritualidad o vas a ir a de conferencias. La introspección no es eso, la introspección es dentro. Ninguna persona puede hacer para ti, es tú y tú. Trabajo individual. Individual, no puede hacer otro. La introspección dentro la oración profunda o la meditación profunda, de la filosofía profunda. No que hablar de filosofía, hacer algo que permite de bajar el ritmo. Como somos dentro del ritmo, cuando entendí eso, yo tenía la puerta abierta a entender cómo puede bajar finalmente la mecánica, la energía de mis órganos, de todos y del corazón. Entra dentro del ritmo, controla el ritmo y baja el ritmo. ¿Entiendes? Es entrar de una máquina, saber cómo funciona y después baja la velocidad de un coche. Cuando no entra de dentro, no puede hacer, y cuando no sabe cómo funciona, tampoco, no puede bajar. Por eso existe de maestros, poco, pero existe de maestros de la humanidad, de yoga más que de meditación, que tienen la capacidad de parar su corazón.
Por hacer eso, necesito únicamente de entender eso. Y todos pueden hacer eso. Entiende que tenemos un ritmo. Si tú entras dentro de este ritmo y vas a tener el control del ritmo de tu funcionamiento del cuerpo, si tiene el control, puede bajar el ritmo. No. Y es por eso que puede bajar el ritmo del corazón y todo. ¿Entiendes? Tiene un sentido, una explicación lógica. Entiendo. Y por eso, la sanación, ¿cómo funciona? Cuando la iglesia hace este punto de dos, uno, es parte de una religión, no importa la religión, o de una filosofía, que permite de quitar el ego y de entrar en esta de introspección. Okay. La introspección, por obligación, va a llevar a la persona, con los años, a entrar dentro de su ritmo. Y cuando entra dentro de su ritmo, porque no gasto cuando habla, no gasta energía cuando habla y medita, o un poco de energía, entra desde este ritmo a un nivel muy abajo y de eso permite finalmente de tener un cerebro que no tiene la parte intelectual, una parte emocional que vive dentro de un sentimiento más que una parte intelectual. A este momento, la introspección existe. Es eso la introspección. Bien. Y que va a tener una acción física. El segundo punto es que nunca, puedo checar, nunca va a haber un santo maestro grande que viene a tocar la humanidad, muy fuerte, sin camino. Un camino. Este maestro, este profeta, tiene un camino. ¿El camino qué es? Es finalmente entender la vida. Entender la vida es tener la sabiduría de la vida. Lo que explican los libros santos es la sabiduría de la vida, no más. Claro. No es intelectual, no es matemática, no es historia de memoria, es entender la sabiduría de la vida. Cuando te dice no juzgo, ¿por qué? Tiene una sabiduría, porque cuando va a juzgar va a hacer daño a él, de tu cerebro va a hacer de cosas que no están bien, va a hacer muchas cosas. Cuando luego algo, una persona cree que es tuya, nunca va a ser tuya, nunca. Y de tu vida tú crees que es tuya, no va a ser tuya, tú lo creo, porque no te pertenece. ¿Y qué va a hacer de su? ¿Va a te robar a otra persona? Sí, porque si tú lo robas, otra va a hacer la misma cosa que ti. ¿Y qué va a hacer? Va a ser un mundo de lo que somos, igual, de corrupción y todo eso. Y finalmente, gracias al camino, y es gracias a eso, la búsqueda de la sabiduría dentro del camino, los dos unidos, clic, hacer un ser que va a permitir que la célula reaccione a la sabiduría. Lo que quiere explicar es que cuando Dios crea la Tierra o el universo, tenía un plan. Y este plan significa una sabiduría. Y si quiere te acerca de hacer algo que puede parecer un milagro por nosotros, acércate de la sabiduría profunda que tenemos dentro de nosotros. Y te aseguro que va a reaccionar de células y más allá de cosas que tocan la materia. ¿Entiende cómo funciona? Por supuesto. Cuando sana la gente, yo lo sana con lo que soy. Yo no creo. Con el ser. Con el ser. Y este ser se despierta y vive por la sabiduría que tengo y que necesita años de cárcel, de hospital, dentro de la calle, de hacer algo por los demás. Y esta sabiduría, eso te va contigo. Lindo. ¿Qué es eso? Para terminar, René, me gustaría que me dijeras cómo te gustaría que la humanidad recuerde a René May cuando dejes este plano, cuando salgas de aquí. ¿Cómo te gustaría que recordaran a René May? Hoy te contaste de verdad cómo pienso la cosa, no importa. ¿No te importa? No, de verdad no importa. La única cosa Pero que si no quiero empiezan que a olvide- hacer estatuitas de René May y lo Sí, adoran, sí, eso- verás esta... No importa. No importa. No, eso es la consecuencia de lo que hace. No, eso es normal. No importa. No, lo que no quiere que se olvide es el camino. el camino. Que olvide mi nombre, que olvide... No, no quiere... No me interesa de nada saber de eso. Me interesa más de saber que el camino que yo vengo a la tierra y que trata de desmontar eso puede funcionar y que otra persona puede tener este camino y que le llevo igualmente al amor
de l'humanidad, a dar su vida a los otros. Y eso va a encontrar una felicidad, una plenitud increíble. Y saber que puede ayudar a la gente. De años yo no pido nada. ¿Y sabe por qué? Porque un día Jesús dice, antes que pide, tú vas a recibir. Y nosotros pedimos varias veces porque no sabemos cómo tener un intercambio con la vida. Todo lo que necesito dentro de mi vida, la vida me lo da. Y nosotros, todos nosotros podemos vivir de esta forma. La única cosa es que no saber pedir, no con tu palabra y tu pensamiento, que es nada. Claro. Pide con tus hechos. Pide con tu ser. Antes que lo necesita, hacer algo. Hacer algo por mañana, porque hoy yo preparo mañana. Cuando preparo de miles de personas entre los muchos países de voluntarios, cuando preparo de técnicas de medicina profesional como reinicio, con regeneración celular por humanitario, con de clínicas que tenemos con todo eso, yo preparo el futuro. Y gracias a eso, el camino, la gente no va a olvidar. Que olvide mi nombre no me importa, ¿verdad? No me interesa. Pero el camino no. Porque yo dar todo lo que tengo por eso. Y yo sé que de personas igualmente de este camino, dar todo a eso. No para mí. Yo no sé, la verdad no sé bien si la gente me sigue yo o el camino, no sé bien. Yo quiero que siga el camino yo. Y encontrar muchas personas que darán muchas cosas por dar a los demás y ayudar a los demás. Y yo creo que gracias a eso va a empezar a ser una fisura dentro de la humanidad de saber que la vida es mucho más allá que lo que queremos nosotros. Y es eso. O sea, resumido en el único mandamiento que nos dejó Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo, estaría la base de todo. Eso es la respuesta. Y da la respuesta. Claro. Es a nosotros de buscar finalmente dentro esa respuesta. ¿Por qué voy a amar a mis hermanos como tú, claro, tu próximo como tú? ¿Por qué voy a hacer eso? Eso es la verdadera pregunta. Nosotros buscamos amar sin saber por qué. Busco por qué. Y esta búsqueda va a te enseñar el entendimiento de la vida misma. Lo que pasa es que Jesús sabía que los seres humanos somos lentos para aprender y nos dio la lección hace más de 2000 años para que en esta época ya estuviéramos más o menos descifrando de qué se trataba, ¿no? Puede ser eso. De todas formas, una persona no puede amar a su hermano como su próximo, como dice Jesús, claro, sin saber por qué. Claro. Porque nosotros no nacemos con esta posibilidad, no. Ninguno de nosotros nace que ama lo que no conozco. Sin razón. Tiene que sentir. Pues, que sentir algo, claro, y por una razón. Cuando tiene la explicación de una forma inteligente y de sabiduría, a ese momento puede te decir, sí, claro, ¿cómo puede hacer otro? No puede hacer otro que no tendría otra salida. No tiene otra opción, es la única. Claro. Y la base de esta reflexión es de saber que nosotros vienes a la tierra con nada. Y que se va con nada. Y que nunca piensa que tú vienes por casualidad. Cree que toda la inteligencia que permite de hacer un cuerpo va a tomar un error cuando viene tú. Porque no, viene por una razón. Es eso la verdadera respuesta. Y es de eso que el ser humano va a vivir en el futuro y puede vivir hoy si quiere. Que todo lo que pide va a recibir. Todo lo que necesita, disculpa. Claro. Antes que pida, porque lo necesita. Cuando tiene la verdad, finalmente entiende que la vida es mucho más sencilla que parece. Es nosotros que complicamos la vida. René, muchísimas gracias por esta oportunidad. De verdad. Gracias, yo espero que vengas a visitarnos nuevamente muy pronto aquí a Orlando. Discúlpame si hablo mucho. No. No sé. No te preocupes. Yo no sé si dio tiempo. Cuando vengas hacemos la segunda parte del programa. Si quieres explicar otra cosa. No claro que sí, por mí me quedo todo el día. Discúlpame, que está un poco... Gracias, mucho. Por tanto, soy muy feliz de compartir este momento contigo y con toda la gente que puede mirar y va a mirar eso y que escucha eso. Y para mí es importante de transmitir el poco que puedo dar dentro de alguna palabra, un poco larga, discúlpame otra vez, no. que puede ayudar a alguna persona de saber que la verdadera base de la vida es lo que tú eres.
no es lo que tiene, lo que tú es. Gracias.